Buenas tardes a los dos. Hoy tenemos aquí en el programa ¿Y tú de quién eres? A Nieves Sarabia y a Javier Alcaide, ¿Qué hay? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. dos almagreños de actualidad ahora Bueno, mismo, ella almagreña, yo soy un advenedizo. y están de moda por un libro que han sacado. Pero antes de nada, y si las campanadas nos lo permiten, vamos a saber de quiénes son. Así que bueno, Nieves, empezamos por ti, que eres la más local. Sí, bueno, porque... ¿Y tú de quién eres? Bueno, aunque de broma siempre dice él, no, pues es que a mí me conoce mucha más gente que a ti. No, bueno, yo tengo mis dudas. Bueno, pues yo soy hija de Pepe Sarabia y Pili Condés. Pues seguro que gente de mi edad y gente mayor pues los conocían. Mi padre murió joven, murió en el año 80, en diciembre del 80, curiosamente el día de mi cumpleaños, y con una enfermedad pues que se lo llevó muy rápido, un cáncer de pulmón que en 7 meses. Y bueno, pues trabajaba en el comercio, en la mercería y perfumería que todo el mundo conocía aquí en Almagro, Sarabia, lo que es actualmente la notaría. Y bueno, pues mi madre pertenecía a otra familia de comerciantes, mi padre a la familia de los Arabias, un comercio muy conocido, la Quincalla, que se llamaba la Quincalla. La gente mayor lo conocía como Quincalla y podías encontrar de todo un poco. Yo había cosas que no sabía muchas veces, que preguntaba y no sabía ni qué teníamos, justo pegando con San Agustín para los más jóvenes, donde está la notaría. Y luego la familia de mi madre, Condés, Pili Condés, hija también de otro comerciante que tenían una droguería, su padre y el tío de mi madre, y Pedro, eran 2 hermanos, y tenía la mercería que luego ya pasó, cuando ellos murieron, pasó a mi tía, a Ignacia, soltera, y que es en la casa donde vivimos ahora. Vamos, donde vivimos ahora, la casa familiar de los hermanos. ¿Dónde estamos ahora? Sí, donde estamos ahora. ¿Dónde estamos ahora? Muy bien. Y aquí al lado tenemos a Javier. Bueno, yo no soy almagreño, soy procedente de Ciudad Real, aunque bueno, la vida me ha llevado por muchos sitios. Pero vamos, nací en Ciudad Real hace ya unos cuantos años. Mi formación de bachillerato sí se hizo en Ciudad Real y luego bueno, pues pasé a la Escuela de Minas de Almadén a hacer pues ingeniería técnica minera. Y bueno, pues tuve la suerte de poderme colocar en una mina de carbón en Puerto Llano, de la Empresa Nacional Carbonífera del Sur, que todo el mundo conocía la más conocida como Encasur. Y ahí, bueno, pues estuve desarrollando mi vida profesional pues desde el año 82 hasta el año 2000, finales del 2008, en que, bueno, pues por cuestiones laborales, pues pasé a prejubilación y posteriormente ya a la jubilación unos años después. Muy bien. ¿Pero cómo caíste aquí? Claro. Bueno, la vida da muchas vueltas, la vida es muchas veces caprichosa y bueno, pues en un concierto, en una fiesta de Ciudad Real a la cual no pensaba asistir, pues al final conocí a Nieves y bueno, pues de ahí ya por el año 86 y desde entonces hasta ahora. O sea que han sido ya unos años, bastantes años de nuestra vida que llevamos juntos. Los que llevábamos de novios y los de casados. Y cuando llegaste al Almagro, porque claro, venías de Ciudad Real, aunque ya habías visto una vida de pueblo, porque tus padres son... Bueno, tu madre sí es de ciudad, entre comillas. Bueno, mi madre nació en San Quintín, la familia de mi madre se dedicaba a la minería en la antigua Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya y la familia de mi padre procedía de Aldea del Rey, con lo cual también es una mezcla un tanto extraña de una carbonera con un aldeano y de ahí nació un ciudadrealeño. ¿Y hubo choque entre la vida de Ciudad Real a la vida de Almagro? ¿Tampoco eran unos años en los que hubiese...? Bueno, yo el Ciudad Real que yo conocí era un Ciudad Real pequeñito, una ciudad muy manejable, una ciudad no tendría más de 30.000 habitantes. Previo al AVE. Sí, evidentemente. Mi formación académica fue en Almadén, con lo cual pues tampoco es una ciudad que tuviera un ambientazo tremendo, también una ciudad con unos 10.000 habitantes,
con lo cual estoy muy acostumbrado a la vida de pueblo y la verdad es que es una vida que me encanta, pues es una vida tranquila, una vida sosegada. Sales a cualquier sitio, siempre encuentras a alguien con quien entablar una conversación agradable o tomarte un café. Es una vida, la verdad, que muy, muy, muy buena. Rica en todos los sentidos. Sí, sí, la verdad es que sí. Eso es. Y bueno, Nieves, tu trayectoria profesional, ¿qué nos puedes contar? Pues, bueno, yo cuando murió mi padre estaba estudiando en el instituto y bueno, pues quería, cuando terminé el antiguo COU, que yo soy del plan del PUP y del COU, pues quería estudiar Derecho. Pero bueno, pues aquí Ciudad Real estaba muy limitado, las carreras que había eran las que había, estaba Químicas, estaba Filología y estaba Historia. Químicas, nada, porque yo era de letras. Historia no me gustaba nada. Y luego fíjate, ahora aquí haciendo pinitos con la... Y filología, pues eso de los idiomas, pues sí que me gustaba. Entonces, al no poder estudiar Derecho, que la economía familiar no me lo permitía, pues me quedé en Ciudad Real estudiando filología. Como era colegio universitario, estudié los 3 primeros años en Ciudad Real y por economía familiar, mis hermanos estaban en Murcia, en aquel entonces y siguen todavía y en Murcia. Entonces, en vez de irme a Madrid a terminar la carrera, pues me fui a Murcia, terminé allí y bueno, pues ya me incorporé a la vida laboral, me incorporé a la enseñanza secundaria, en la que estuve hasta hace 2 años, hasta la pandemia, y en la pandemia pues di un giro a escuelas oficiales de idiomas en Alcázar y en Tomelloso, que es donde estoy con la plaza el año pasado y este año también. Así que un sitio que nos encanta los dos porque, bueno, pues Javier, por las circunstancias familiares, que nuestras hijas ya están independizadas y eso, al estar jubilado, bueno, pues establece su punto de trabajo allí donde voy. Muy bien. ¿Y tu trayectoria personal, qué crees que ha aportado en ti? ¿O qué ha condicionado más tu personalidad? Me refiero a si tu vida como docente o tu tiempo de tienda. Pues una mezcla de las dos, porque la personalidad que yo formé con 17 años, que me incorporé al negocio familiar con el hermano de mi padre, pues me encantó. O sea, estábamos, bueno, pues mi hermano Paco y yo. Paco se dedicaba pues a la organización de la tienda y tal. Y entonces a mí había una cosa que me encantaba y era hablar con la gente. Entonces me encantaba. O sea, es que disfrutaba, pero esto me pasaba ya con 17, con 18 años. Entonces yo disfrutaba. Me sigue pasando ahora también. Sí. Entonces disfrutaba mucho. Y luego la vida profesional, pues también, pero la vida con los años que yo tenía cuando me metí en el negocio, pues en el negocio familiar, pues me influyó muchísimo. Te influyó muchísimo. Muchísimo. También te abriría mucho a conocer el mundo, hablar con unos, con otros, sin importar por la edad o... Muchísimo, sí, hablar con la gente, independientemente de la edad, a ser muy observadora. Y, no sé, es que me dio muchísima riqueza. Y luego también a quitarte un poco el miedo de arriesgarte, porque cuando eres adolescente a lo mejor no sabes muy bien por dónde encauzar tu vida y tienes un poco de miedo y sin embargo al pillarte esa situación, tener el refugio de la tienda te daría un poco fuerza para decir, bueno, hay que salir de aquí. Bueno, pues sí, lo de, no sé, es que no he entendido muy bien la pregunta, Sí, Carlos. me refiero a que si con el refuerzo de la tienda Sí. sentiste una especie de empuje pues para seguir adelante y decir, bueno, tenemos que seguir avanzando y a ver cómo... Sí, llegamos. Bueno, pues lo que tenían mis padres, claro, o mi madre sobre todo, mi madre ahí era muy luchadora, entonces en que estaba el negocio familiar, pero que quería que estudiásemos, o sea, quería que saliésemos del pueblo y que fuésemos... Sí, y entonces, bueno, pues cada uno de mis hermanos pues salieron en sus momentos de su vida y a mí pues también me gustó, lógicamente también me gustó salir, pero siempre me gustaba volver. Siempre me gustaba volver y compaginar las dos cosas, el trabajo y
y los estudios. Y los estudios. Muy bien. ¿Y tú, Javier? En cuanto a tu vida en Almagro, ¿cómo fue la llegada? ¿Cómo te sentiste en la recepción? Bueno, bien, bien. O sea, la verdad es que es un pueblo muy agradable, es un pueblo tranquilo donde, bueno, pues como decía antes, se puede salir tranquilamente a la plaza o a cualquier calle, siempre encuentras a alguien, siempre la gente es abierta y la verdad es que la vida es muy cómoda. Yo me siento aquí como si estuviera en mi propio pueblo. O sea, prácticamente después ya de tantos años convivir con esta mujer, pues, Bueno, pues la verdad es que soy casi un almagreño más. Me considero ya más almagreño que incluso de Ciudad Real. Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Siempre le gusta meter el origen nunca se olvida y hay tradiciones de Ciudad Real que me siguen gustando y a las cuales intento asistir siempre, pues, bueno, compaginando con las de Almagro. Como cierta procesión de Semana Santa. Eso es. Cuando uno es hermano de una cofradía, lo sabes, que al final pues eso marca un poco y siempre te gusta pues seguirla y el día del desfile procesional pues te gusta asistir a ver cómo desfilan, ¿no? Eso, pero como los hermanos ninguna cosa, ¿no? Hombre, bueno, eso... hombre, él no se pierde Pilatos y yo no me pierdo ni los armados ni las mantillas, ¿eh? Los armados tienen su punto. Eso es algo exótico, si lo comparamos con el resto. Muy bien. Y os quería preguntar también, porque claro, tanto el uno como el otro, vuestra vida profesional no ha ido por el camino el motivo por el que estáis siendo noticia. Entonces quería saber un poco también cómo habéis llegado a este momento. Bueno, a mí la verdad es que desde jovencito siempre me interesó la historia, cosa muy rara para un ingeniero, pero bueno, pues quizás siempre los contrastes son los que provoca esta vida, ¿no? Y bueno, la historia siempre me gustó. Empecé muy joven a leer sobre la Orden de Calatrava, a interesarme por la Orden de Calatrava. Y bueno, pues eso me ha llevado a ir estudiando y tal, y luego fundamentalmente la curiosidad de los sitios donde he residido, pues un poco conocer de dónde venía ese lugar, de quién eran sus gentes, y bueno, pues eso me hizo un poco pues plantear el estudio que hemos terminado hace poco con la publicación de esta obra sobre los escudos y los linajes de esta ciudad, de Almagro. Eso es. Y bueno, ¿cómo os habéis organizado para llevar este trabajo tan largo? Porque al fin y al cabo es una carrera de fondo de 5 o 6 años de investigación. Sí, no es los trabajos de investigación siempre son largos, sobre todo si uno quiere trabajar con un poquito de rigor, pues el trabajo es lento porque bueno, pues no siempre la X está donde uno quiere y esa X hay que buscarla, hay que pues sumergirse en muchos archivos, leer muchos documentos para poder sacar esa información que luego se pueda plasmar en ese libro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la colaboración ha sido bastante interesante. Uno aporta pues la parte archivística, que es por donde uno tiene más tiempo y tal, otro aporta pues la parte de redacción y la parte de organización de la obra. Yo creo que nos hemos compenetrado bastante bien. Yo creo que, bueno, hay que reconocer que el trabajo fuerte de esto, vamos, la lleva... de barro. Sí, vamos, el trabajo fuerte la lleva Javier. Lo primero, pues porque le ha gustado mucho y lleva una trayectoria muy larga en esto. Y luego, pues porque profesionalmente ahora mismo pues está jubilado y tiene mucho tiempo. Yo estoy en activo. Y bueno, pues yo le ayudo o le acompaño en todo lo que puedo, le doy mi punto de vista, le reviso textos. Pero vamos, él es el que controla más en ese aspecto. Hay que reconocerle que lleva la parte más fuerte. ¿Y formáis un buen binomio entonces? ¿O consideráis que formáis un buen binomio? Hombre, llevamos funcionando como matrimonio ya más de 30 años, con lo cual yo creo que la prueba la hemos superado. Edición. Yo creo que sí, tenemos nuestros momentos como todas las parejas, porque no hay nada perfecto en la vida y entre 30 y tantos años ¿no son 30 y tantos años? 30 sí, dan para mucho.
Entonces, bueno, pues tenemos ahí el acople Pero vamos, yo ese. creo que sí, en este caso sí hemos hecho un buen encaje y yo creo que eso se ha visto reflejado un poco en la obra que hemos terminado, ¿no? Y bueno, pues lo que le falta a él, pues se lo aporto yo. Por ejemplo, la insistencia en que este libro saliese. El machaque, el venga, esto tiene que salir, esto no se puede quedar ahí, esto no se puede quedar ahí. en un cajón. Esto no se puede quedar ahí, esto tiene que salir. Y yo creo que vamos por buen camino, porque la primera publicación se agotó al día siguiente, la segunda está en camino. Y bueno, tenemos varios proyectos, muchos proyectos de los que no podemos hablar, muchos proyectos aquí en el pueblo y fuera de aquí, de los que no podemos hablar porque de momento no podemos hablar porque no podemos hablar, nos hemos comprometido, pero que sí que lo vamos a contar cuando podamos. Cuando esté preparado. Sí. Y de cara a una segunda edición, ¿será mayor a la primera que ha habido? Porque quedó muy corta en un principio. Fueron solo 100 ejemplares que se agotaron en cuestión de horas, porque la presentación fue por la noche y a la mañana siguiente ya estaba todo agotado. Sí, la verdad es que nos sorprendió mucho a todos, ¿no? Y la verdad es que agradecer que la publicación haya tenido esa tan buena acogida entre la gente de Almagro, ¿no? Que la verdad es que, bueno, pues han mostrado un interés tremendo y de hecho eso, pues todos los ejemplares que se pusieron a la venta, o prácticamente el día que salieron a la venta, se agotaron. Esta segunda edición quizá va a ser un poquito más grande que la primera, va a tener algunos ejemplares más y bueno, yo creo que habrá pues libros suficientes como para que esa gente que quedó un poco corta y que quedó sin libro pues pueda acceder a tener un ejemplar en casa, ¿no? Entonces, de cara al público, ¿consideráis que han respondido bien? Y de cara a las instituciones... Genial. También. Bien, la verdad es que, también. Es que han respondido muy bien, no tenemos queja ninguna. O sea, el ayuntamiento cuando conoció el proyecto y su concejal de Cultura, Dionisio Muñoz, conoció el boceto, uno de los primeros borradores de la obra, pues siempre mostró muchísimo interés en que ese libro tenía que acabarse, ese libro se tenía que publicar y ese libro se tenía que presentar en Almagro. Eso ya ha sido una realidad y bueno, cuando planteamos el hacer esa segunda edición por lo corta que había quedado la primera, pues la verdad es que no ha habido ningún problema y se han mostrado muy receptivos y tenemos que agradecer de verdad, de corazón, al ayuntamiento y en concreto al concejal de Cultura, Dionisio Muñoz, a Dionisio Muñoz, porque nos lo ha puesto fácil en la primera y en la segunda. La próxima. Sí. Entonces, pues muy bien, eso también nos da ánimos para siguientes proyectos y demostrar un poco también que en Almagro pues se puede llegar a hacer cultura. Sí, vamos, y Almagro es una ciudad muy rica en cuanto a cultura, no solo el tema de escudos, hay muchos temas que muchos historiadores están tocando y están publicando sobre Almagro y nosotros pues queremos poner nuestro granito de arena, colaborar en esa investigación sobre esa historia tan desconocida de Almagro y poner en valor pues cuestiones que, pues, en el caso de los escudos, pues no se había tocado mucho, no había muchas cosas publicadas. El único que publicó pues fue Ramón Maldonado en su época de cronista oficial. Gracias a él pues se han constatado pues escudos que hoy ya no existen o que han desaparecido y que bueno pues gracias a su investigación y gracias a su constancia y a sus publicaciones pues tenemos constancia de esos escudos o de esos linajes que bueno pues habitaron en Almagro y que hoy en día pues no existen por ningún lado, ¿no? Sí, pero ¿cuántos años hace del libro que se publicó, el libro de Ramón Maldonado? Bien, hace tiempo, pero bueno... pero se sigue vendiendo, la gente se sigue interesando pero por claro, él. Si no ha vuelto a salir nada... Pero claro, te vas a las librerías y dices, pues no sé, yo... Y tampoco habrá un stock muy alto de ese libro a nivel de disponibilidad.
Pues no lo sé, pero yo sé que se sigue vendiendo, sigue vendiendo. Pero tú vas a comprar un libro de historia de Almagro o de algo que te cuente algo más vamos, sí, más detallado. De las casas y de quién vivía y que te remontes un poco. Y es que no hay. No encontrábamos nada. Es que no hay. Lo que pasa es que esto tiene un trabajo, esto es un trabajo. Es que muy Javier, laborioso. las horas que ha echado, porque, bueno, pues se lo permitía, su tiempo se lo permitía. Su paciencia, que también tiene mucha paciencia, los árboles genealógicos que ha hecho en cada uno de los escudos, el que se encontraba una información y que te contrastaba con otra y entonces modificaba cosas. O sea, es un trabajo, es una obra que está viva, es una obra que no está terminada, porque conforme va descubriendo cosas, va modificando, o tira para un lado o tira para otro. Entonces, yo creo que ahí hay un camino que hemos iniciado y que conviene seguir explorando, porque todavía hay escudos en Almagro que pues no conocemos muy bien a quién pertenecen, de dónde vienen o qué hicieron aquí. Y bueno, pues ahí hay una línea que conviene seguir. Que queda abierta. Y portadas que se han cambiado de sitio, bueno, pues últimamente, ¿no? Cosas que se han ido cambiando. Que se han ido moviendo. Se han moviendo de una casa a otra, ¿no? Pasaba antes como pasa ahora, que cuando hay una obra pues se aprovechan elementos de derribo de una casa pues para construir otra, y bueno, pues eso ha pasado aquí en Almagro, ha pasado en multitud de sitios, que esos materiales pues se han ido aprovechando. Pues si uno tenía que hacer una obra y el vecino de al lado estaba tirando algo y a ti te podía venir bien, pues lo cogías y lo aprovechabas en tu casa. Eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo, eso no. Un caso muy curioso es el de la panadería de Vicente Vicente, que quitó la portada para que pudiesen entrar los camiones. Exacto. Bueno, sí, cosas de estas que se han hecho y gracias y quedó bien. Luego el cambio, la verdad es que se conservó bastante bien la portada. Hay que agradecer que no como en otras ocasiones que se ha destruido, sino que pues que lo han conservado, sí. Tuvieron la gran visión de trasladarla hacia la calle de las Nieves, hacia su casa, y ponerla. Y hoy podemos admirar esa estupenda portada, ¿no? En otras circunstancias igual no podríamos, no existiría. Perdido. Bueno, ¿y qué dificultades habéis encontrado a la hora de desarrollar este trabajo? Bueno, dificultades. ¿O las principales dificultades? Hombre, el acceso a determinadas informaciones, porque bueno, uno se puede mover donde te puedes mover. Unas limitaciones geográficas. Claro, tienes que mover pues con archivos a los que puedes acceder a través de internet, o puedes acceder a archivos provinciales o locales o eclesiásticos, pero a archivos nacionales pues evidentemente es difícil acceder, a no ser que el documento esté digitalizado y puedas tener acceso a él. Y fundamentalmente el libro tiene un claro inicio, que bueno, pues y se lo debemos un poco al que fuera cronista de aquí de Almagro, que fue Arcadio Calvo, que fue el que nos puso en la senda, en una palabra, cuando pues mediante un bocetillo que estuvimos comentando al principio sobre los escudos de aquí de Almagro, haciendo un poco refrito bibliográfico de lo que había publicado. Una tarde, pues sentados aquí en el patio tomando una cerveza, se lo mostramos y hay una frase que quedó bastante grabada en nuestras cabezas, que fue: está muy bien, pero Javier busca las fuentes. Eso pues un poco me abrió la esta para decir, joder, acabas de presentarle una porquería como un carro. Sí. Y lo que te está diciendo es que cojas esto, lo tires y te dediques a investigar, porque por aquí no vas bien. Con lo cual, bueno, pues de ahí, de esas pequeñas conversaciones que tuvimos, nació una gran amistad corta, porque desafortunadamente se nos fue pronto, pero una amistad muy entrañable y muy enriquecedora. Eso es. Y luego aprendiste mucho de él, porque al fin y al cabo los dos teníais en común que no teníais una formación
Sí, no teníamos específica una formación dedicada a la investigación. humanística, una formación humanística arreglada, Ujú. Pero el interés, la yo, Eso es. Las curiosidad, dificultades en principio que pudieseis tener los dos serían similares sí, sí. y de esa manera supo él ver de qué manera te podría ayudar. sí, la verdad es que Eran unos ratoncillos de biblioteca los dos, yo creo, nuestras, tenían mucho en común, ¿eh? nuestras, Cuando se convers- ponían a hablar de estos nuestras temas. conversaciones eran muy interesantes. Muy interesantes. La pena es eso, que se acabaron demasiado pronto. Mm. Bueno, ¿y habéis encontrado algo curioso que hayáis dicho que a lo mejor no tenga un valor histórico tal cual, pero que dijeseis, anda, qué curioso este acontecimiento o aquel que otro? Porque bueno, que sois colaboradores bueno, Javier, en este caso, que eres el encargado de publicar de vez en cuando en la página del ayuntamiento algún texto sobre la historia de Almagro, ¿ha habido algo que hayáis encontrado que dijeseis, fíjate, qué cosa más curiosa? Siempre cuando tú estás buscando en un archivo, siempre aparecen documentos Muy curiosos muy y curiosos, sí. que evidentemente no puedes hacerles mucho caso, puesto que no es el trabajo o el fin de tu investigación, pero sí aparecen documentos muy curiosos pues por ejemplo, lo violenta que era la sociedad almagreña en el 17, rápidamente tiraban de espada y pegaban unos tajos impresionantes, o violencia contra las mujeres, por de estar un matrimonio en la plaza y pasar otro y pegarle un guantazo a la mujer Del otro. del otro. Uf. En fin, hay cosas, sí, la verdad es que A mí bastante también me curiosas. llama mucho la atención la vida, o sea, que habría aquí en Almagro en esos siglos. O sea, la riqueza de gente de países diferentes. Y de influencia, al fin y de al cabo. Alemania, alemanes, italianos y bueno, pues eso, gente con muchísimo, con orígenes diferentes y que luego Culturas, sí, religiones. y que se casaron, algunos de ellos se casaron con Entre ellos familias para- de aquí de Almagro. Sí, todos, la verdad, todos es que emparentaron con familias almagreñas y bueno, pues que luego a lo largo de la historia pues han ido abandonando la ciudad, pero sí durante muchísimos siglos descendientes de aquellos alemanes o descendientes de aquellos italianos han existido en el Almagro. Ujú. Y bueno, no sé, yo me pregunto, yo como filóloga, me pregunto cómo hablaban, cuál era el... ¿Cómo se comunicarían entre ellos? Eso me falta por... ¿Cómo se comunicaban entre ellos? Pues al final aprendiendo el idioma del sitio Pero donde vas. ¿qué lengua? Tendrían En que tener castellano. una lengua común. La parte filóloga, ahí yo esa la tengo que Con los estudiar. italianos sería más o menos fácil. Bueno, los si eran de la italianos, región, sí. según de la región de la que fuesen, Ujú. el castellano lo entenderían mejor o Sí, peor. pero ¿y los alemanes? Sí, pero al final hablando la lengua donde vas, ¿qué ocurre hoy en día? Si la historia se va repitiendo, ¿qué ocurre cuando tú te vas a trabajar a Inglaterra o te vas a trabajar a Alemania o te vas a trabajar a Francia? Que al final terminas hablando el lenguaje o la lengua en el sitio donde vas a trabajar, porque es la única manera de comunicarte con la gente con la que te estás relacionando. Ujú. Pues eso Sí. ocurría, eso debió ocurrir aquí también. Pero La gente- ¿habrá algún documento en el que haya constancia, no sé, o que se refleje De momento la lengua oral, en No, la que porque se comunicaban? Los documentos O están epistolar, hechos. a nivel de carta. Los documentos Claro. están hechos por notarios, o sea, por escribanos. Y el escribano al final escribe La lengua en oficial del reino. escribe en castellano. O por interpretación, muchas veces por el lenguaje de Por signos señas. que ayuda mucho. Siempre. Pues sí. Y luego el choque cultural que habría, porque al fin y al cabo, en España por aquello, hay casos no me acuerdo qué rey era, que estaba en contra de los toros, porque venía es que no me acuerdo si era de los alemanes o de alguno de los Austrias No, o alguno de los Borbones, las- que le impresionó muchísimo cuando llegó a España que tuviésemos pues corridas de toros, el trato que teníamos con los toros. No, fundamentalmente algunas veces se prohibieron esas corridas, pero por los follones que Que había después. se organizaban en torno al festejo, no por el festejo en sí, sino por el tumulto y algunas veces
esos problemas de orden público que generaban. Y luego las medidas de seguridad por entonces, porque al fin y al cabo eso no se dejaba hacer en la plaza, pues las medidas de seguridad serían un poco de aquella manera. Pero estaban bien organizados, no eran antiguos, pero no eran tontos. Ellos tenían su forma de organizarse y su forma de controlar que el espectáculo no se fuera de las manos. Eso es. Pues nada, ¿algo más que queréis compartir? Pues nada, que tenemos muchas ganas de que salga esta segunda edición para todas aquellas personas que estén interesadas y que apreciamos y que nos lo dicen por la calle, que les llegue y nada, y seguimos trabajando. Seguimos preparando nuevos estudios y que bueno, que pues, con el tiempo Javier pues está preparando, irán viendo si al final conseguimos información suficiente y bueno, merece la pena, pues seguiremos pues aportando ese, como decía, ese pequeño granito de arena, pues a ir desentrañando un poco pues, la historia de futuras líneas de investigación, sí. que más adelante se desvelarán y a ver qué nos trae. Muchas gracias, Carlos, y enhorabuena por tu futura muchas gracias. Un beso. Venga, un beso. Adiós.